Shalom, buenas tardes. Estamos en un programa de nuevo para hablar del Sefarad, donde vamos a tratar el tema del ladino, ese idioma común que nos une a todos los sefardíes, y el hebreo, para lo que contamos con un invitado muy especial. Sergio nos lo va a presentar. Así es. Shalom a todos, un placer estar con ustedes nuevamente. Y sí, tenemos un invitado especial, paisano mío, viejo amigo de familias, de las familias que llegaron por el Caribe. Él específicamente pues tiene el privilegio de ser nieto del primer rabino que llegó a Barranquilla, rabino Juliao, Mordecai Juliao. Y bueno, es un placer para mí presentarlo. Ezequiel está con nosotros. Shalom, ¿cómo están ustedes? Encantado por estar aquí acompañándolos en esta tarde espectacular y antes de comenzar el Shabbat. Así es. Bueno, Anita, comencemos entonces con esa introducción, con ese vuelo de lo que es el ladino. Muy bien. El ladino es el judeo español, es el idioma o dialecto español hablado por las comunidades judías descendientes de los hebreos sefardíes. De los hebreos sefardíes que fueron los que vivieron en la península ibérica hasta la expulsión en 1492. Algunos sí que salieron antes, porque por comercio viajaron, invirtieron en otros países o se volvieron a Tierra Santa, pero siempre conservando su idioma y sus orígenes. Procede del castellano medieval, pero presenta también rasgos en diferentes proporciones de otras lenguas peninsulares y lenguas mediterráneas. Al ser una lengua judía, contiene alguna aportación del hebreo, con influencia también del turco, incluso del griego, dependiendo del entorno en el que se haya desarrollado. Además, el judeo español contemporáneo también tiene una cantidad notable de vocablos del francés, y eso es por influencia de la Alianza Israelita Universal que se dio en ciudades como Salónica, Estambul o Esmirra, y se estableció en Francia en el año 1860. Era una alianza para ayudar a los estudiantes judíos pobres que viajaban por Europa o que venían a Europa a estudiar con la ayuda de capital judío voluntario, ¿no? de donaciones judías. El ladino que viene del latín, latinus, llega a convertirse en ladino por la facilidad a la hora de pronunciar, del latín ladino, ladín, y es un concepto con diferentes significados. Por ejemplo, como adjetivo tiene un significado muy curioso porque indica que alguien es sagaz o astuto. También significaría sinónimo de políglota. Lo de sagaz y astuto pues se aplica sobre todo este término cuando se trata de negocios, y de todos es sabido que una característica en la que destaca el pueblo judío es en los negocios, y es muy curioso que también se llame ladino al políglota, porque sí que quizá por el hecho de hablar varias lenguas a la vez, de tener diferentes raíces o de tener un vocabulario con diferentes registros de sonido por los orígenes en distintos países o por lo que conservamos del hebreo, pues parece ser que los judíos en general pues tienen mayor facilidad para hablar idiomas, ¿no? que algunas otras etnias. Es una lengua retrorrománica. En Italia se habla en muchas regiones, y además allí están reconocidos como comunas provinciales, reconocidas oficialmente, en zonas como Véneto, el Trento Alto, etc. Si bien los sefardíes llevaron esta lengua consigo allí donde fueron, por ejemplo el norte de África, Medio Oriente o el norte-centro de Europa, incluso los Balcanes, desde el Imperio Otomano a América, la han conservado hasta nuestros días, y con distintas variantes, claro, salpicadas de los préstamos de los idiomas locales. Del mismo modo que el ladino en España tenía una influencia hebrea porque el origen era hebreo mezclado con ese latín que se hablaba entonces, cuando llegaban a otros países pues iban mezclando términos de esos países, por eso se encuentran diferentes lenguas. Es más, sobre todo cuando se llegaron a América, pero también al norte de Europa,
según la zona de Sefarad desde la que partieran, pues tenían una influencia, por ejemplo, del gallego, del catalán, del euskera, que se ha perdido generalmente, también del portugués o del galego portugués. Se ha perdido, pero sí que hay comunidades aisladas que conservan esas características e incluso palabras que solo se reconocen en determinadas zonas de España ahora mismo. En la zona norte hay vocablos que solo se utilizan en determinados lugares de la zona norte y que aparecen en otros países dentro del ladino. Luego, pues Sergio, si nos puedes contar un poco cómo evolucionó una vez que llegó a América y qué zonas tenéis localizadas ahí con diferentes clases Claro de que sí. ladino. Claro que sí. Ese ladino pasa a América. Ya hablaste de la parte de Oriente, donde se hizo toda esa escuela que básicamente fue la que lo recuperó y lo hizo que estuviera aún vivo y que se hable en algunas partes de Israel. Pero en América el ladino tuvo una asimilación según las regiones. Son muy pocas las regiones en América, pero son las regiones con más influencia sefardí. Y tenemos el caso, empecemos por México. Hay algunas regiones de México, por la costa de Veracruz y Atlántica, que tienen el voceo, el ceseo y el yeísmo que va dentro del ladino. Y se puede escuchar en estas regiones lo mismo que se escucha al norte de Colombia, en La Guajira, donde el sefardita de Curazao, que está muy cerca, contrabandeaba con los holandeses. Esos indios aprendieron ese ladino muy bien y todavía lo hablan. Y también en esa zona se oye esas mismas palabras, ese mismo voceo, el ceseo, ese mismo yeísmo, con conjugaciones irregulares de la segunda persona del singular, como el caso imperativo, como cuando ellos dicen venite, vení, comé, trae, andate. Y también el pretérito lo usan en Antioquia, estas mismas palabras, igual que en La Guajira. Y lo usan también diciendo, y aquí es para alardear sobre el conocimiento de lenguas del sefardí. El antioqueño entonces diría, fuites, trajites, andate, me amargates, vos me amargates la vida. Eso es paisa. Y el paisa pues utiliza mucho el venite, andate, cogeme, te fuites, me enamorates. Y son rasgos de que se identificaban como un mal hablar, el decir saludes. En vez de decir saludos, saludes. Y recuerdo que hasta un profesor una vez me regañó porque yo decía saludes y mi abuela toda la vida nos decía saludes y resulta que son estas raíces ladinas que se interpretaban como un mal hablar. Y en La Guajira podrá decir también, mis amigos acá la forma que lo dicen tal cual, dicen andate, venite, traeme. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Exacto. ¿Qué te pasa a ti, ve? Eh, Ese tipo de ladino es el ladino que todavía se está viendo ahí. Entonces, importante también, y esto es lo que nos da una pista dentro de esta investigación. Nosotros tenemos dentro de la asociación un historiador excelente con el cual hicimos la investigación, o hicieron una investigación muy buena, no solamente nosotros, sino también de estos costumbrismos lingüísticos que vienen del ladino. Y este fue Carlos Morales, un excelente historiador nuestro que está en la parte de Holanda y él se encarga de esa zona. Hizo una investigación y él se dio cuenta que en la Biblia, de una Biblia del siglo XVI, que es la Biblia Ferrara de 1553, allí se puede encontrar con toda certeza cómo se documenta el paisa con la versión de esa. El paisa es el antioqueño que estamos hablando o el guajiro que estamos hablando con la versión de esa Biblia. Y le llama la atención de que en Éxodo 30 aparece que el lavado de manos se decía como aguamanil. Y aguamanil es algo que se usaba o se usa mucho en Antioquia en las fincas y que precisamente queda al lado del comedor, que es para lavarse el ritual de la limpieza de manos antes de comer.
Entonces se empiezan a hacer esas coincidencias y en mi casa familiar, sin saber por qué del lado paterno, que somos descendientes de conversos, como en toda Antioquia, o casi toda Antioquia, las casonas, en este caso, esta casa materna tenía 20 habitaciones, en la mitad del patio, el aguamanil a un lado del comedor, y los baños de inmersión que venían acompañados en esas casas paisas, que básicamente eran los baños rituales judíos que estaban en esa herencia. Pero volviendo al ladino como tal, hay otra palabra muy clave en Antioquia, ya para terminar, y esa palabra es la palabra parva, que la palabra parva sabes perfectamente que es hebreo, y que tiene que ver precisamente con todo lo que es neutral. Y en Colombia, en la única parte donde te dicen, oíste, hombre, andame a comprar una parva, todo el mundo sabe que es pan lo que van a comprar. La galleta de soda de Noel, que es una galleta que se come allá, es el reflejo de un maxo en tamaño pequeño. Y hay una cantidad de cosas que vienen pegadas a la lengua y a las costumbres lingüísticas que tienen que ver con todos estos objetos pues, que estamos hablando. Entonces, básicamente eso es como lo que quería apuntar sobre eso, así a grandes rasgos, pero también se ve en México y se ve en Argentina, ese tipo de conversación que es una herencia ladina muy fuerte. También la parte del hebreo, nuestros antepasados, como siempre, como todo judío, debemos hablar el idioma hebreo. En cualquier lugar donde estemos, donde haya una sinagoga, lo único que se habla es el hebreo para poder leer la Torá y todas las prácticas que se realizan. Entonces, los judíos sefarditas, inclusive askenazi, en la diáspora, salir a los lugares donde les permitieron y los acogieron. También está la parte en el español, y miremos la parte de Puerto Rico y lo que es la parte de Santo Domingo. Ellos hablan cómo tú te llamas, para dónde tú vas, ¿entiendes? Entonces el hebreo se habla es igual como se habla el español que se utiliza en las islas de de Puerto Rico y de República Dominicana. Carlos, y de aquí me surge... Igualmente también en la costa colombiana, en algunas partes hablan también, creo que en Cartagena, en algunas regiones, en algunas partes, en algunos barrios, y en la parte atlántica, arriba, para la Guajira, dicen cómo tú te llamas, para dónde vas. ¿Entiendes? Entonces mezclan el ladino con el hebreo. Así es. De ahí me viene una pregunta, Carlos, y perdona que te interrumpa. La pregunta ¿es más cercano el hebreo a la pronunciación sefardí o a la pronunciación askenazi? Bueno, como tú sabes muy bien que eso depende del sitio donde las personas estén. Es igual como el dialecto español o el idioma español con los otros países, ¿no? Es el askenazi, tiene su pronunciación más que el sefardí, que es S. Entonces, tenemos siempre la parte esa vocabla. Pero el hebreo en sí es el mismo idioma, lo único que cambia es la forma como lo pronuncies. Y eso pasa también en el español, en el inglés, en el francés o en cualquier idioma, de acuerdo a donde las personas se hayan asentado. Ok. Quería comentaros que, sí. No sé si sabéis, que en la Edad Media, ladinar, se denominaba ladinar a traducir al castellano o al español de la época, al español antiguo, cualquier escrito en lenguas semíticas. Eso era ladinar.
convertir al español. Lo que pasa que, claro, si los que los convertían eran hebreos, pues mantenían también bastantes términos hebreos y sobre todo los que no aparecían en el castellano. Claro Fue lo que que hizo Colón. sí, Sí. y eso de los idiomas que nosotros tenemos también pasa en la parte de los apellidos. Se van cambiando por las cuestiones del tiempo y todo, y de eso sí sabes tú bastante, Sergio. Pues sabemos igual todos, pero mira, sí da un buen punto para entrar en el tema de esa costumbre de manejar un nombre secular y un nombre gentil, por decirlo así, y sería un ejemplo nosotros mismos en la manera en que lo hacemos. Tu nombre gentil es Carlos. Tu nombre que usas en hebreo en las sinagogas, ¿cuál es? Entonces, Yetzekel, exacto. El mío es Sergio. Pero entonces el origen del apellido Askenazi por parte de padre es Rash, pero al cambiarlos, el original es Rashid. Exacto. Tú tienes las dos líneas en ti, tengo que es la Askenazi y la Sefardí. Askenazi y Sefardí, sí. El caso mío es materno por mi abuela y es meramente sefardí y converso sefardí por el lado paterno. Ya ese sí es muy antiguo, pero de Curazao, que es contemporáneo con los tuyos. Y bueno, en ese caso, el mío en la sinagoga es Malají y bien, aunque no voy a sinagoga askenazi, me aclaras la pronunciación que es Malachi, básicamente. O Malachi. Ben Yehuda o Malachi. Ese es básicamente. Y en el caso de Ariela, el nombre que estamos usando aquí con ella es, a ver, ¿dónde está ella? Aquí, no la aquí veo. estoy, Ariela Vina. Exacto. Ahí está. Entonces te conocen y tu nombre secular es Ana Gómez. Y eso también lo hicieron, pues, obviamente todos los sefarditas que llegaron, según la cultura, el pueblo donde estaban, iban adaptando su nombre, poniéndolo más pronunciable en ese sentido. Entonces, mi abuela ya cuando llegó esta generación, mi abuela murió de 106 años y murió hace 2 años en un Rosh Hashanah. Ella, el segundo nombre, la clave era Esther y el hermano era el segundo nombre Moisés. Mi hijo se llama Moisés. Eran nombres que venían, pero como llegaron a Barranquilla, y lo puede decir Gustavo acá, el primer nombre por lo general ya se lo ponían secular y el segundo lo conservaban sefardí, pues, o hebreo básicamente. Eso nos da cabida para entrar y crearle interés a la gente que nos escucha, porque básicamente en nuestro país y en Centroamérica, las islas del Caribe y toda la costa del Caribe, Panamá, hay muchos casos como nosotros, de que detrás de los apellidos hay significados muy bonitos del hebreo o del ladino. Quiero aclarar antes de entrar en esto de que realmente hay muy poquitos estudios de los orígenes reales, muy pocos apellidos que se pueden decir sefardíes propios, y uno de ellos es Arias, que sí indiscutiblemente es muy sefardí. Otro es Moreno, es sefardí muy, y el Buen Día, que Gabriel García Márquez con sus ancestros también sefardíes lo dejó como un ejemplo, quiénes eran los Buen Día en 100 años de soledad. Y bueno, Buen Día, ya empezamos entonces a ver qué significaría en hebreo Buen Día. Boker Tov, exactamente. Boker Tov, buenos días. Buenos días. Entonces eso es importante verlo porque en español, en Castilla, donde está Ana, el castellano, desde esa época de la expulsión, se dice buenos días. Y la señal o la huella que quedó sefardí es buen día. Y buen día es Boker Tov, que es el apellido Buen Día. En muchos sitios aún se dice buen día. Hay pueblos que conservan la costumbre de decir buen día en lugar de buenos días. Que es una costumbre muy linda porque es como personalizar el saludo básicamente a esa persona
o así al menos lo siente mucha gente en ese sentido. Hay otros apellidos que, así abuelo de pájaro, como dice el dicho, podemos ver que está el moreno. ¿Qué te recuerda el moreno, Moré, Gustavo? Moré, ¿Qué es un moreno? un profesor, un maestro. Un maestro. Entonces moreno recuerda a un moré y por lo general se daba ese contexto. El Ortiz, que significa o tiene el contexto de luz de la tierra. No sé si estás de acuerdo en esa traducción. Sí puede Oti, ser aplicable. Oti, Ok, y a la parte O también. ahí está. Entonces esos son como trazos que podemos encontrar. Acuérdate Y que a todo lo que termina en I, en el hebreo, es mío, de mi pertenencia. Anoji, mi Señor. Adon, Adonai, mi Señor. Adon, Señor. Adonai, mi Señor. Entonces, todo lo que termine en I es nuestro. Es Oti. ya. O sea que cuando uno dice Adoní, no se está refiriendo a Adonai, sino a un señor de menos Exacto. rango. Adoni es, bueno, mi Señor. Sí, Pero pero ya se puede cuando ser en un dices término más humano. Adonai, es la parte mía de lo que es mi Señor, pero se refiere es al Eterno. Exacto. Baruch Hashem, esa aclaración tan bonita. Entonces sí, hay otros apellidos que tienen esos contextos, el Méndez, el Pérez. El Pérez viene de la tribu de Judá y viene de una persona que sale por la genealogía de Judá y está en Bereshit, en el libro de Bereshit está. Y de ahí viene ese término de Pérez. No significa que todos los Pérez sean judíos, pero sí fue muy usado por los conversos. Nosotros coincidimos en el Méndez. El Méndez viene de Asturias y coincidimos en el lado de que tú eres de Sola y yo soy de Las Salas, que eran algunas variaciones que se daban ya en el Caribe. Manotas. Y el Manotas, Manopla. Manopla. El Salcedo, que se volvió de Z, se volvió con C, como los Surisalcedo, el Osorio, Bento Osorio, cuando se fue por las islas del Caribe con toda esa flota y todo ese poder económico. Y hay muchas variaciones en ese sentido. Entonces sí, es una goma que invitamos al que nos está escuchando, que si quiere saber más de sus apellidos, de sus raíces, si está enamorado, siente algo por Eretz Israel, es porque hay una llamita ya que le está diciendo, hay un alma judía ahí escondida. Como dice el himno, ¿cómo dice el himno del alma judía? No, mira, te digo que no solamente la parte de ese sentimiento, tenemos que entender de que a través de la historia nos robaron nuestra identidad. Y no, somos víctimas de el olvido de un origen. Estas charlas son sumamente interesantes porque muchas personas nos han vendido una idea de que somos españoles o netamente. Sí, somos españoles porque Sefarad es España, queda en España. ¿O Portugal? Y en Portugal también. Pero entonces, a través de la Inquisición, fuimos obligados a adoptar y cambiar nuestros nombres. Y yo creo que mis ancestros y los ancestros tuyos y los ancestros de cada uno de los latinoamericanos son el Mesías. Ellos dieron su vida para que nosotros sobrevivamos. Así es. Ellos, gracias a todo lo que ellos hicieron, estamos tú y yo aquí viendo y hablando en este video. Entonces, yo creo que es importante que cada uno de nosotros podamos buscar el origen de nuestra procedencia, a la cual tenemos derecho a volver y a reclamarla. Es la identidad. Exactamente la identidad, que es un pueblo
sin identidad no existe pueblo. Acuérdate que cuando el pueblo hebreo no tenía tierra, era un pueblo andante, beduino, que andaba del timbo al tambo, no sin tierra y sin nada. Así estamos nosotros. ¿Desde cuánto? ¿Cuánto hace que fue la Inquisición? ¿Cuánto hace que fuimos despatriados? Dime tú que sabes más de 1492 y la Inquisición hasta 1800, a principios de 1800 estuvo funcionando. ¿Cuántos años el latino y el ladino y el sefardita, el judío, es errante, judío errante durante cuántos años? Así es, siglos. Pero como dice Sergio, y como bien reza el himno, mientras palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente, dirijamos la mirada hacia Jerusalén. Así es. Nefesh Yehudi, un alma judía. Ese himno es lo más hermoso que existe. Es lo único que tenemos y lo único que hemos guardado, lo que sabemos y lo que hemos entendido y que hemos estudiado el origen de nuestras raíces. Pero el que no lo sabe, el que vive confundido, el que todavía cree que le vendieron esa idea, entonces sería interesante que aquella persona que tenga esa duda de dónde es el origen de sus países, pues yo creo que a través de la asociación Sefardá. Muy interesante ese punto. Y sí, es tener la pertenencia, es recuperar nuestra identidad. La identidad da valor. El punto que resalta bien y sé que quiere resaltar es de que quién más que los que somos nosotros pueden saber nuestras historias, nuestros orígenes. Nosotros los historiadores que tenemos, ahora que mencionas la asociación, este programa se transmite por la Asociación Sefarad y también por Shalom Israel Radio. Y para los oyentes que nos estén viendo, sí, la Asociación Sefarad tiene esa ventana abierta precisamente para el que quiera buscar sus raíces, sus orígenes de apellido o entrar incluso en el detalle ya de estudios que se hacen con historiadores. Eso es interesante. Y dentro del ladino, ¿qué áreas de España se están todavía conservando? Que yo haya visto en la Quejilá de Asturias, de la comunidad judía del Principado de Asturias, hay una literatura y hacen esporádicamente algunos tallercitos sobre eso para mantenerlo. La Federación de Comunidades Judías de España también está muy organizada en cuanto a eso y también las de Portugal. Afortunadamente en Israel está creciendo ese amor por levantar el ladino nuevamente. Hay un periódico bastante antiguo en eso. Y aparte, perdona, aparte sí, la comunidad que se encarga de esto y la asociación que se encarga en Israel de este tema han tenido reuniones incluso con asociaciones importantes y con la Real Academia Española para que se reconozcan determinados vocablos de ladino. Sé que desde el año pasado están en contacto con ellos, tienen un periódico, tienen una revista, se están organizando y parece que esas conversaciones para que se reconozcan determinados términos de ladino y se reconozca el ladino como tal por parte de la Real Academia Española parece que van por buen puerto. Qué bueno, porque tiene mucho que ver con el castellano medieval, con el castellano de Cervantes. Incluso el Cervantes tiene, que eso será otro tema, tiene unos trazos muy lindos de las costumbres sefardíes y vislumbra por ahí algo muy bueno de sus orígenes, unas notas muy claras sobre eso. Pero el ladino es algo interesante. Sería bueno, incluso vamos a seguir invitando a nuestro amigo, gran amigo, a Gustavo, a Carlos, para que estoy pensando en Gustavo Elerner, para que nos pueda comentar algunos proverbios judío-españoles. Y es interesante porque estos son unos proverbios que están recogidos por todo el Medio Oriente y por todo donde fueron esparcidas estas escuelas que ya citó Ana.
y vamos a ver que algunos de esos dichos son los que pues se siguen oyendo. Aquí veo uno que dice: a quien madruga, el Dios le ayuda. Y es lo mismo que se está diciendo ahorita durante todos lados, y resulta que aquí dan la cita de dónde sale y cómo lo retoman nuevamente. Y es importante que la gente empiece a tomar esos dichos de los abuelos. El paisa tiene mucho dicho, el guajiro tiene mucho dicho, en Centroamérica hay mucho dicho, en Argentina, y precisamente son las zonas que coinciden con nuestros orígenes sefardíes. ¿Alguna otra cosita, Ana? ¿Alguna otra cosita que quieran apuntar? Fíjate que el ladino, cuando llegó el ladino y el portugués, que se asentaron en Brasil, ellos se comunicaban y hablaban ambos, el ladino. Entonces hablaban el español y el portugués, más hablaban el ladino para confundir al enemigo. Entonces, eso es una de las estrategias que unió mucho al sefardí y al portugués ladino, sefardí, el portugués sefardí también. Y cuando venían el enemigo, ellos hablaban el ladino para despistar a las personas, a los opresores. Exacto. Hay muchos modismos dentro de el español que tiene frontera con Brasil, o sea, en Latinoamérica, los países, y han adoptado la mezcla entre portugués, español y ladino. O también en el caso de tus abuelos, cuéntanos cuando llegaron a Barranquilla, sí, que le decían muchacho a todo el mundo. Ah, sí. Estaba sentado en el almacén y tenía un poco de cargas y todo, y él le llamaba a los muchachos, es chévere, es la palabra chévere, jovencito, muchacho. Y en la costa se adoptó, en la parte de Barranquilla, chévere, y ahora es casi a nivel toda Colombia, y creo que a nivel internacional. Claro, en Miami se oye el chévere por el todos chévere, lados. uy, chévere, pero chévere significa y el pibe lo tiró en el mundial mucho, lo presentó en una vitrina, el pibe Valderrama. Sí. Y el pibe Valderrama, yo lo copio, le digo, call top, todo bien. Y ahora volviendo a Ana, ya para cerrar, para terminar, hay que recordar que España redescubre todo este ladino más o menos en 1920, cuando un diplomático, que se me escapa el nombre ahorita, pasa por todo ese oriente y se da cuenta y se sorprende de que en regiones donde no tenían que hablar de español empiezan a hablar en ese español antiguo. Y él llega tan emocionado a Madrid nuevamente, que se encarga de sacar la primera ley de sefardíes. Y pues también pasó durante Franco. Durante ese tiempo también hubo algún apoyo para los sefardíes, muy contrario a lo que se puede decir de Franco. Él hizo algunos movimientos que permitieron salvar a mucha gente en Tesalónica, sobre todo, y en esas comunidades que padecieron el exterminio durante la Shoah. Bueno, es que hay comunidades muy cercanas a la península, en el norte de África, y también España tiene territorios en el norte de África, como es el caso de Ceuta y Melilla, donde existen esas comunidades que huyeron, comunidades sefardíes que conservan el ladino, y en otros países de África donde continúan hablándolo en sus casas y con sus vecinos, y se conserva exactamente igual que cuando salieron de la península. Y luego otro apunte que quería hacer es que sí que se ha utilizado durante siglos, o al menos los primeros siglos en los que se salió de España, no solo en América, sino incluso en el norte de Europa, a veces como lengua comercial, como lengua para los negocios, porque los judíos que se dispersaron en distintos puntos se comunicaban, a pesar de estar en distintos países, cuando negociaban, como lengua de negocios, utilizaban el ladino también.
Así es, muy buen punto. Y me conectas con México, donde se usó, no solamente en México, en América, se usó mucho en los bautizos. Cuando no se colocaba uno de los padres, ponían indio ladino o ladino, y debe haber una, puede ser de que tenía la raíz judía comprobada, y le colocaban esa nota ladino a los indios. Y hay una comunidad de indígenas mexicanos que durante 1920 tuvo una reputación de los indios judíos. Y muchos de ellos se llamaban así, y parece ser que sí, que cuando llegó Hernán Cortés, muchos de estos que llegaron a esconderse se metieron y entraron hacia adentro en México y se relacionaron y tuvieron familia, lógicamente, con los nativos, que era política española también hacer. Le enseñaron a los hijos el ladino. Exacto. Y el español también, y el judaísmo también. Inclusive, una de las culturas que se asemejan y que creo que todavía guardan muchas cosas del judaísmo es la cultura wayú de la Guajira. Entonces, tienen todas las cosas totalmente judías. Y uno se pregunta cómo una tribu de indígenas puede hacer las prácticas judaicas. A veces uno se comienza a pensar de que en las tribus perdidas que se fueron, que emigraron a muchas partes, puede que haya llegado algún grupo de judíos, de hebreos, a la península de La Guajira, y se haya mezclado con los indígenas y le haya enseñado ciertas prácticas y ciertas cosas a los guajiros. Y por aún así, el guajiro wayú habla el español totalmente ladino. No existe otra parte en Colombia que hable el ladino antiguo, inclusive. Exacto, más antiguo que el ladino de Antioquia y de los países, inclusive de Cartagena, de Santa Marta, de Barranquilla. El ladino que habla el indio wayú es un ladino auténtico y ancestral, primitivo. Claro. Ahora, Carlos, ese es un buen punto que me trae a esto. No nos hagamos los locos, como decimos, porque el abuelo tuyo y el abuelo mío, por no decir los bisabuelos, acuérdate que venían de Curazao. Así es. Y ellos eran los que contrabandeaban con estos indios absolutamente todo, que a la vez lo contrabandeaban con los holandeses. Así y el abuelo mío, papá de mi abuela, perteneció a una sinagoga que estuvo en La Guajira. Y en La Guajira estuvo la primera sinagoga, la segunda pasó para Ciénaga, y ya después en Barranquilla entró el judaísmo cuando ya Bolívar hizo su acto de traición a España. Fíjate que cuando yo un día estuve en una expedición internado en la Alta Guajira, conocí un pueblito en la mitad del desierto que se llama Nazaret. Bueno, imagínate, pues. Imagínate. Permitirme un punto crítico. Claro que sí. Que creo que es importante que comentemos. El decir que el ladino se habla en tantos sitios, hay quien puede pensar que es lógico, porque cuando se llegó a América, los españoles que fueron a América hablaban un idioma medieval, un español medieval muy latino, con muchas influencias latinas, y con ese tipo de giros que se ha conservado en esas zonas sin evolucionar. Entonces, creo que es importante añadir que aparte de ese castellano antiguo, en el ladino al que nos referimos, existen bastantes términos de origen hebreo. No es solamente el castellano antiguo que se trasladó a América, sino que lo que nos permite diferenciar que existen comunidades de origen sefardí, aparte de que ya se está demostrando que muchos de los que fueron, incluso en el primer viaje de Colón, eran judíos, unos conversos y otros se tuvieron que convertir después, algunos no lo hicieron nunca.
pero sí que es importante para no perder ese reconocimiento, ¿no? de lo que nosotros estamos hablando del ladino, diferenciar que nos referimos a comunidades donde se habla un ladino de origen sefardí con términos hebreos, no un castellano antiguo que ha podido quedar en alguna otra zona pues porque no haya evolucionado. Muy buen punto. Es que una parte, acuérdate que el dolor que sintieron nuestros ancestros por haber sido despatriados, ellos jamás quisieron volver a hablar español. Y si hablaban el español, lo hablaban era por obligación. Entonces comenzaron a mezclar el ladino con el hebreo. Y eso es el producto del por qué el judío sefardita, o el judío sefardi, aún todavía tiene esos rasgos muy marcados dentro de su propia familia, su núcleo familiar, y en lo escondido hacían sus prácticas judías y ladinas en eso. Una de las partes de la comida que te había comentado en una ocasión, en la costa atlántica, se hace un envuelto en maíz o en mazorca, y eso se le llama el bollo. Bollo de mazorca, bollo de angelito, bollo de pollo limpio, y eso es una comida totalmente ladina, judía española, y la palabra bollo dentro del diccionario ladino es la masa de la harina del maíz envuelto con la misma cáscara de la mazorca. Entonces, fíjate que cómo ha influenciado tanto la cultura ladina, sefardita, judía, española, en todo el continente latinoamericano, que por mucho que nosotros querramos desconocer, todo lo que nosotros somos hoy en día es el producto de nuestras raíces judías sefarditas. Así es. Así es. Bueno, a mí me gustaría invitar a Carlos a que en lo sucesivo nos ayude con algunas clases de iniciación al hebreo para nosotros mismos y para todos los claro. Eso es un gran punto, porque acuérdate que muchas sinagogas en Latinoamérica leen la Torá como loros, nada más. Repiten, pero no saben lo que están diciendo. Entonces, eso es uno de los grandes propósitos que estoy tratando. Yo no soy un gran experto en la lengua hebrea, porque tampoco la soy en el español ni en el inglés. No me sé los diccionarios ni en español ni en ningún idioma. Sé comunicarme, me dejo entender y puedo dictar clases y ayudar a cualquier persona que así bien lo crea conveniente, porque no existe un catedrático que se las sepa todas. Todos tenemos que ir aprendiendo cada día más y más y más. Claro que sí. Así como estamos aprendiendo de nuestra cultura judía española, es importante también invitarlos a todas aquellas personas que son amantes del judaísmo, que quieren a Israel, que tienen a Israel en su corazón, pues conocer también las raíces, claro, el idioma hebreo, de la cultura judía, judaica. Y que uno conecta una cantidad de cosas al saberlo también, claro que sí. Claro, bueno, entonces podríamos organizar algunos talleres para el estudio del idioma hebreo, y muy buen punto. Todos colaborar, y igualmente también aprender el ladino. Como la emisión va a ser semanal, si te parece, podríamos dedicar pues un cuarto de hora, todos los programas, o 10 minutos,
en los que incluyéramos vídeos contigo en los que nos enseñaras algo de hebreo. Yo quiero ser muestra la la primera, tabla para que veas qué fácil es. Muestra la quiero tabla. ser la primera, ya la tengo aquí, la primera alumna, si me admites. Ya Claro, tengo claro. aquí mi Yo tabla. tengo bastante material educativo de primaria, secundaria y para bachillerato. Tengo para personas que van a especializarse en Israel, en algún doctorado. Entonces, hay bastante material que se puede compartir. Y Bueno. lo otro también sería bueno que a todas las personas que nos estén escuchando en este momento y que tengan el interés de averiguar de dónde vienen, sería interesante que se unieran a la asociación, que le escriban y se le haga el estudio del origen de su familia, de sus apellidos, y como ¿quién más puede dar fe sino la propia casa? Una mamá sabe que ese es su hijo, mas un papá no sabe ni puede dar fe a menos que se haga el examen de sangre. Entonces, la sangre llama, hagámonos el examen de sangre de nuestros orígenes judíos, sefarditas, a través de la asociación y no permitamos que otras personas que sean intermediarios, que están por las redes sociales, vendiendo nuestra herencia a cualquier peso. Entonces, respetemos, valoremos, unámonos y averigüemos cuál es nuestro verdadero origen. Y para eso está la Fundación Sefarad, tanto de América como la Asociación Sefarad de España, que son los únicos que pueden dar certificado del origen de los apellidos de las personas que estén interesadas en volver otra vez a sus apellidos. De hecho, vamos a colgar los programas posteriormente, los vamos a colgar en YouTube, claro. Y haremos al final del programa, pondremos siempre un enlace para que puedan comunicarse. O claro. Lo mismo, comunicar cualquier duda con la Asociación Sefarad, como sugerencias de temas que les parezcan de interés para que trabajemos y elaboremos programas sobre ellos. Y lo mismo por Shalom Israel Radio también. Yo creo que sí, muy buena idea. Vamos a poner lógicamente los links que quede oficial. Y también es muy sencillo, info@asosefarad.org o info@Shalom Israel Radio. Esos son los medios más sencillos para cualquier pregunta. Y sí, gracias Ana por eso y porque vamos a organizar, claro, quién mejor que nuestro amigo conocedor de esa lengua hermosa que tenemos por herencia. Bueno, yo que tengo ya muchas ganas. Yo creo que también por Facebook puede encontrar Hebreo Fácil. Y allí está el link también de la asociación. Que hace rato lo tiene, hace muchos años. Claro. Y entonces, sí, yo tengo más de 15 años con eso. Entonces, ahí pueden también buscar los mejores cursos de hebreo, que son los míos, de Yeseka Rash. Eso tiene más de 11 12 años, están en YouTube. Así que, Carlos. Entonces, yo creo que Dime. Hebreo Fácil es tuyo, lo has hecho tú. Sí. Vale, pues yo soy una de las usuarias. Sí, es mío. Sí. Sí, así, entonces fíjate la cantidad de personas que durante 14 años me están siguiendo por Facebook y por todos los medios. Y de iglesias también, que hay mucha gente de fe interesada dentro de los católicos, evangélicos. Yo le dicté clases a casi todas las iglesias cristianas colombianas y en los Estados Unidos, hebreos, inclusive a la misma curia, cuando iban a presentar los exámenes de lenguas semánticas allá en Italia, en Roma, claro. en el Vaticano. Ellos me contratan o me contrataban para que yo les dictara clases de hebreo a los mismos sacerdotes católicos. Entonces,
el Igual en las idioma, sinagogas también lo has en hecho también. en las sinagogas también que he asistido, les he enseñado, los he Claro, ayudado para que no lean como loros, sino que exacto. sepan que lo que están leyendo, entendiéndolo y comprendiéndolo. Sería interesante que se comunicaran con la asociación y Claro. iniciar los talleres de hebreo Vamos a hacerlo. volviendo a nuestras raíces, se llama. Así es. ¿Y Así es. nos Qué puedes bueno. adelantar algo, Carlos? ¿Alguna palabra en hebreo para que aprendamos hoy? Que no sea Shimi, sababa. Que no sea sababa. Habibi. Shimi Yeseker Ras, Einaim Meot. Mi nombre es Yeseker Ras, encantado. Facilísimo. Anime Medaber Ibrit, Caja Caja. Ba'abar Anime Bin. Yo hablo el hebreo, entiendo el hebreo un poco, pero lo entiendo. Muy bien. De todo eso nos quedamos Bueno, con que a mí es yo y poco exacto. más. Sí, sí. Así es. De todas Entonces, maneras, pues yo creo que ha sido. aquí van a encontrar mucho material de las escuelas de Israel que me la han facilitado para alfabetizar el idioma. Igualmente también estoy conectado con una asociación sefardita que me van a ayudar con materiales del ladino. Ya me comenzaron a mandar unas canciones de los ancianos cuando lavaban la ropa y cantaban el ladino, cuando estaban las señoras cocinando, barriendo, cantando en la acera de su puerta de la casa, en ladino. Y ya hablé también con un rabino profesor de ladino en Israel, me va a enviar el primer diccionario ladino español. Que Excelente. eso lo va a dar para la asociación Sefarat. Qué buen dato y qué buena primicia estás dando. Entonces, es muy interesante que todas estas cosas se puedan dar y que sean bienvenidos todas las personas que realmente quieran rescatar sus raíces. Así es. Yo creo que ha sido un programa muy cargado de información, de corazón, y bueno, son los puentes que estamos brindando con este tipo de programas y de series. Aprovechemos de una vez también para cerrar la ley española, la van a extender otra vez, se está haciendo los estudios para abrir otra vez la oportunidad de todas aquellas personas que quieran obtener la nacionalidad europea por la vía judía sefardita, tanto por Portugal como por España. España cerró el año pasado, pero el gobierno portugués lo tiene abierto. Entonces, si el gobierno portugués lo tiene abierto, ¿por qué el español lo va a hacer? Lo tiene. Entonces, de acuerdo a las nuevas leyes y los nuevos gobiernos, se está haciendo todos los estudios y las leyes pertinentes para poder sustentar y continuar con la ley española que siga abierta para brindarle la oportunidad y reconocimiento a los cuales nosotros tenemos derecho. Entonces, todas esas personas... Eso todavía está muy luchado por España, pero sí, esa es la esperanza. pero por la vía portuguesa... Portugal sí está abierta y de hecho nosotros... Entonces, todas las personas que quieran obtener la ciudadanía europea a través de Europa por la vía sefardita, yo creo que a través de la Asociación Sefarad de Estados Unidos y como en España, que son los únicos que pueden dar el aval y son los únicos que con la comunidad sefarad de Portugal, a la cual tienen bastante nexo, se pueden dar los certificados
para que sea mucho más viable, mucho más rápido y más legal posible, en vez de estar buscando personas que uno no sabe de dónde son, intermediarios que se están aprovechando, lucrando y con esas cosas, y que la comunidad Latinoamérica puede encontrar una asociación, una sociedad legalmente constituida tanto por el gobierno estadounidense como el gobierno español y el gobierno de Portugal. Yo creo que sería la ventana, la llave que abre la nacionalidad europea. Gracias por tus palabras de cariño, aclarando que ese énfasis de la única es por el cariño que nos tiene. La única es porque le ponemos todo el corazón sí, y estamos entre hermanos cuando lo hacemos. Así es. Sí, porque te agradezco ese cariño. Judío se nota es por la unión. Así es. Por eso que nos mantenemos vivos hasta la fecha. Hasta la fecha. Y por eso estamos luchando, estamos en este canal, en este programa, por volver a nuestras raíces, defendiendo lo que es nuestro. Es cierto. Bueno, Anita. Quedamos así. Ariela. Encantada, muchísimas gracias. Y esperamos trabajar mucho contigo y también aprender mucho hebreo contigo. Claro, yo siempre estoy a la orden en cualquier momento, los que estén interesados, unirse a través de Facebook, Hebreo Fácil, lo encuentran, o los mejores cursos de hebreo por YouTube, pueden mirarlos, y todo el que quiera material, pues a través de la asociación, que la asociación es la única que yo he tomado para que se evalúe todo este proyecto, y todos los materiales que ustedes quieran adquirir los pueden solicitar a través de la asociación, y la asociación se lo hará entrega por cualquier medio. Si a ti te parece, pues podemos poner en nuestros programas alguna palabra cada día, 2 palabras, una frase con una imagen y una grabación de cómo se pronuncia, pues para ir quien desee profundizar más y aprender ya más en serio, pues les vamos a facilitar todos los enlaces. Claro, y ¿dónde podríamos aprender también el ladino? Pues mira, eso nos podemos poner en contacto con la asociación que hay en Israel y que trata de organizarse con la Real Academia Española, porque ellos lo tienen bastante avanzado. Ellos son especialistas en eso. Sí, y vamos a intentar hablar con ellos y ver de qué modo nos pueden ofrecer el acceder a toda esta información que llevan recopilando años. Pero también en España hay una asociación y una comunidad que habla ladino y tienen unas academias de ladino. Entonces yo les voy a enviar la comunicación, ya que tú estás en España, es mucho más fácil, y hacer los intercambios culturales para que mostrarle a todas aquellas personas que con apellidos de origen ladino, sefardita, español, también conozcan lo que hacían sus abuelos, y qué lindo volver a rescatar todo aquello que por desgracia, por la historia de la humanidad se nos ha perdido. Así es. Bueno, yo creo que tenemos pendiente otras reuniones posteriores. Espero que hayan disfrutado este programa. Anita, tú siempre adornando el programa con tus aportes y con tu amistad, con tu fraternidad. Y bueno, fue un placer haberte tenido acá, Carlos, también. Y bueno, estamos para una cita posterior. Me habías dicho que mirara un video de la asociación
con respecto a los orígenes judíos en Colombia, que se llamaba Antioquia Sefardí. Antioquia Sefardí. Bueno, sería interesante que la gente también, las personas que están viendo eso, vean por YouTube y ahí mismo también van a conocer la Asociación Sefará de América. Sí, lo trabajaremos. Yo por mi parte... Discúlpame que me cabe aclarar, este es un libro muy confiable sobre los orígenes sefarditas de Antioquia. Y este es otro libro de nuestra biblioteca bastante confiable sobre el mismo tema. O sea que el video y estos dos libros dan una ilustración muy concreta sobre eso. Y bueno, nuestros historiadores están siempre dispuestos. Son personas tituladas con máster incluso en historia y saben dónde buscar cada uno de esos archivos también. Bien, yo por mi parte quería daros las gracias a los dos porque es un placer hacer el programa con vosotros dos y ya solo deciros Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Israel Radio cumple más de 20 años de amor, servicio y lucha por nuestro pueblo judío. En esta nueva etapa, apóyanos con todos tus aportes y síguenos en las redes. No te olvides de difundir nuestra emisora. Shalom Aleichem.